Hola, gracias por escuchar Te Veo Mañana. Hoy tenemos un episodio con Laura Molinolo. Laura es psicóloga con una destacada trayectoria tanto en el ámbito público como privado. Con casi 4 décadas dedicadas a la práctica clínica, Laura ha acompañado a innumerables personas desde un enfoque empático, comunicativo y cuidador, cualidades con las que ella misma se define. Antes de la entrevista nos compartió que en su espacio de trabajo no pueden faltar sus cuadernos, uno para cada paciente, lo que refleja un compromiso y con el seguimiento personalizado y su forma única de conectar con cada historia. Para saber de nosotros podés seguirnos en @holatvm en todas las redes sociales, y si te gusta este episodio te invitamos a darle me gusta al podcast, a seguirnos, a suscribirte al canal de YouTube. Todas esas cosas nos ayudan a seguir creciendo y a seguir derribando tabúes y llegándole a más personas. También agradecemos a la UCU, a la Universidad Católica del Uruguay y al Centro Ignis, que nos presta este espacio hermoso para grabar. Así que, sin más, vamos con el episodio. Laura, bienvenida, muchísimas gracias. Bienvenida a Te Veo Mañana Podcast. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Gasto? Bien, todo bien acá, con muchas ganas. Hoy viene una colega a visitarnos. Creo que hemos pasado por muchos episodios con mucha gente de diferentes profesiones, y está bueno hoy tener una psicóloga para variar. Siempre decimos que no hay que ser profesional de la salud para hablar de temas de salud mental, pero hoy quisimos hacer algo diferente y sin traer a una profesional de la salud. Laura, ¿en qué corriente terapéutica te encontrás, más o menos? Porque hay de todo dentro de la psicoterapia, dentro de la psicología. Y yo te diría en la psicoanalítica. Psicoanalítica. Porque además en mi época era la única que había, con la única que se trabajaba, ¿no? Después empezaron a ingresar otras escuelas. Más o menos como para ubicarnos, o sea, el enfoque psicoanalítico, por ahí, porque bueno... conocemos, claro, sabemos más o menos qué es. Mi terapia también tiene un enfoque psicoanalítico, mi terapeuta. Pero bueno, explicar un poquito de qué se trata una terapia o un enfoque terapéutico psicoanalítico. Bueno, un enfoque psicoanalítico de alguna manera tiene como al inconsciente como es la estrella ¿no? La estrella del show. La estrella, un poco la protagonista escondida, ¿no? Que hace que nos genere un montón de síntomas o situaciones o conflictos del cual nosotros, por más que queramos y metamos todo el esfuerzo, nos cuesta mucho entender y a veces modificar. Entonces, el terapeuta lo que va a hacer es acompañar al paciente en un camino, en un proceso en el cual se van a ir develando situaciones que lo van a ir ayudando a entender, pero el único que tiene las llaves de eso es él, ¿no? Y entonces, en la conversación, en la interpretación entre líneas del discurso, con sueños, con lo que sea que la persona nos traiga a la situación, es que nosotros vamos a ir descubriendo intentar descubrir por dónde van las cosas, ¿no? Y el objetivo, si bien el psicoanálisis más ortodoxo va a decir es conocerse a sí mismo, ¿no? Yo te diría que lo terapéutico es como tratar de encontrar una forma de vida mejor, ¿no? Sin cargas, sin esas angustias, sin todas esas situaciones que hacen que mucha gente padezca y sufra mucho. Entonces, o sea, yo no sería el prototipo del ortodoxo, sino más tratando también de acompañar en el presente y años atrás otro tipo sobre todo en las técnicas, en la metodología, porque también debo aclarar que no cualquiera puede acceder a un trabajo psicoanalítico. No cualquiera paciente, digamos. Claro, no cualquier persona. Uh-huh. Porque ¿Qué se necesita para poder? Y un nivel simbólico en el pensamiento, porque yo, por ejemplo, trabajé en una policlínica de gente a veces marginal o de gente muy, muy humilde con poquísima educación, para lo cual para ellos eso hubiera sido
Sí, hablar del absurdo. inconsciente en quizás en ese contexto, sí, es difícil cuando no está esa capacidad, claro, sí. Ahí yo creo que funciona mucho más lo cognitivo, ¿entendés? Donde de alguna manera vos tratás a veces de orientar, a veces el solo hecho de que ellos puedan comunicar sus situaciones ya ejerce un efecto terapéutico, y bueno, y después se va estructurando un vínculo, que yo creo que es lo que realmente sana a las personas, es el vínculo que se pueda gestar entre la persona que consulta y el que atiende, y bueno, Sí. y ahí caminar hasta donde se pueda. Bien. Claro. A ver, para ir a lo concreto, porque Decime. a veces la gente escucha, y me pasó a mí mucho tiempo antes de empezar a hacer terapia, escucha hablar del inconsciente y de ese cómo buscar el inconsciente, y no estamos hablando, bueno, y que el psicoanálisis también tiene como la imagen del diván, ¿no? Y la imagen de la persona acostada y el terapeuta que no tiene que decir una palabra. Sí. Y eso hoy en día ha cambiado mucho, y esa relación, el inconsciente, se me vino también a la mente una frase que creo que es de Carl Jung, que dice, debes hacer, como que se trata de hacer consciente lo inconsciente, si no, el inconsciente guiará tu vida y tú le llamarás destino. Una cosa así es la frase, sí. ¿No? Entonces es como ir encontrando ese inconsciente, me parece, y corregime si me equivoco, es como ir encontrando esas cosas que nosotros hacemos, por qué las hacemos, y ir como echando luz un poco a por qué nos comportamos de ciertas maneras y qué fueron las cosas que nos fueron marcando en nuestra vida, que sí. nos hacen llevar a construir la personalidad que tenemos hoy. Y a repetir conductas y parámetros que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Pero es verdad, hoy se trata en general, se dialoga más. No es, yo nunca trabajé con diván, siempre claro. trabajé con un sillón. O sea, me parece que la mirada es súper importante, porque el concepto del diván es para que el paciente no se distraiga. Claro. Como el tema de no tener muchos elementos que llamen la atención, como para que se ayude a una mirada interna. Pero yo creo que hay muchísimos pacientes muchas personas para las cuales es muy importante el sostén de la mirada. Uh-huh. Sí, algo que vos decías de esto del vínculo, a mí me resuena mucho, porque incluso en la formación algo que está como muy presente siempre es el psicólogo como este vínculo o este facilitador de no solo traer las cosas al inconsciente al consciente, o trabajar los problemas que trae el paciente, sino también el acompañar a que los descubra, que muchas veces vienen con un motivo de consulta o con un interés particular que no es realmente después lo que en la terapia o en este vínculo terapéutico se termina saliendo, y es quizás un problema o más de base, o quizás otro, en esto de, bueno, vengo por este problema, pero después acarrea muchísimas otras cosas detrás que creo que también ese vínculo facilita el que se puedan tratar, y a mí un poco lo que me pasa con el diván, que yo estoy completamente en contra, es eso, de que cómo facilitas un vínculo, cómo generas un vínculo terapéutico efectivo con una persona que no puedes mirar, o desde un rol de yo te estoy escuchando y estoy poniendo esta pared entre vos y yo, de yo terapeuta, vos paciente, que es difícil después derribar y mostrarse más cercano, o quizás mostrar interés en decirte, bueno, contame un poco más de eso, o ahondar y romper con eso. A mí lo que me pasa igual con eso del vínculo terapéutico, que me pasa, yo no ejercí como psicólogo, como terapeuta, así como psicólogo, pero me pasa mucho de que incluso en mis prácticas profesionales me sucedía que es muy difícil generar ese vínculo, pero una vez que lo generás también es difícil dejarlo en la sesión, dejarlo ahí, y no llevártelo con vos. ¿Cómo después de la presentación decíamos 4 décadas de trabajar como terapeuta, cómo manejás o cómo manejabas o eso de dejo acá este problema o este vínculo o esta situación con este paciente? Bueno, eso es bastante difícil y depende
de cada uno, de cada terapeuta. Creo que no hay una sola manera de hacerlo. Siempre se dice que hay que tratar de tener un equilibrio, ¿no? Para todo eso, porque si yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esa policlínica que mencioné, que cuando me iba, realmente sentía que me iba cargando una bolsa de papas y trabajaba 4 horas. Pero era como eso, como que lo sentía hasta sí, en el cuerpo. Después uno va evolucionando pero yo en cierta medida no diría, capaz que tengo un exceso o una falta de un cierto límite, pero hay algo que siempre queda. Hay algo que para mí en los terapeutas siempre queda. Y también es como que hay historias, hay situaciones y situaciones que hacen que pueda ser más fácil dejarlo en el consultorio y en otras no tan sencillo llevártelo. A veces, para mí, los viajes de ómnibus tenían esa función, como que te ibas desprendiendo de alguna manera, ¿no? Y después la caminata hasta mi casa como que tenía también un elemento como liberador de toda esa carga, esa angustia de... Bueno, ahí también hay un rol, no nos vamos a meter mucho en esto, pero está el rol de, por lo menos mi terapeuta creo que lo llama la supervisión, ¿no? La supervisora, que es como otro profesional que apoya a los mismos profesionales que atienden, ¿no? Exactamente. Como, donde creo que tiene como un rol de discutir sobre los pacientes, sí, para hacer como... es tal cual una supervisión de tu trabajo. Pero también me imagino que tiene como un poco de descarga o de cómo vos vas llevando esos procesos. Totalmente, porque básicamente lo que importa analizar es tu ser terapéutico. Claro. También eso moviliza un montón de cosas. Y yo les diría que en mis primeras décadas supervisaba mucho. Claro. Ahora, actualmente, no se ve tanto. Nosotros en mi época habían como grupos de estudio, después de supervisión, cuando presentábamos los trabajos también podían llegar a ser supervisados, pero sobre todo para evaluar nuestras intervenciones. Creo que lo más importante siempre era el tema de evaluar y analizar la forma de interactuar con la otra persona, ¿no? Claro. Y... ¿sentís que han habido cambios bueno, esto, ¿no? 40 años de trayectoria es un montón, entonces como un montón de experiencias. ¿Sentís que han habido cambios en los motivos por los cuales las personas empezaban un proceso terapéutico hace 30, 40 años y ahora? ¿O son los mismos motivos y después, bueno, circunstancias distintas? Hay algo que para mí siempre está... Siempre podría decir que es un motivo que siempre uno ve, que es la depresión y las dificultades vinculares. Y a veces uno presenta el problema como puede, que después, como decías tú, es como que después en realidad pueden ser otras las situaciones que realmente son las que más preocupan, pero lo importante es que la persona viene y trae lo que puede traer a trabajar, ¿no? Freud decía creo que era Freud, como una cebolla, viste, que vos vas viendo a través de las capas que van separándose. Pero sí, han aparecido un montón de patologías, de situaciones diferentes en estos últimos años debido a también los cambios sociales, porque no estamos exentos de estar afectados por todo lo que son los cambios sociales, ¿no? Las psicopatías, el narcisismo, o sea, todo el tema de la violencia, el consumo. Uh-huh. Yo les diría que antes el único consumo que aparecía era el del alcohol. Después, claro, en el tema adicciones, les diría que, no sé, ya de 30, no sé, 25 años atrás, bueno, también la ludopatía, pero después todo el consumo de pasta base o mismo de cocaína, más allá que ya se usara la cocaína, pero no aparecía como un problema. Claro. Igualmente les digo, el problema que lleva igual siempre la corona es el alcohol.
Porque la gente siempre piensa que es la pasta base, que es la pasta base. No. Es el más socialmente aceptado también. También por eso no se habla tanto, ¿no? Y no se estigma tanto el consumo. No. Entonces el consumo problemático a veces se puede esconder más, ¿no? Me imagino. Además hay un policonsumo, ¿no? Convengamos que el alcohol con la cocaína Se empiezan a juntar con otras cosas. siempre andan emparentados. Sí, incluso con otras patologías, esto que mencionabas de la depresión, que también siempre estuvo y es algo constante, muchas veces el alcohol que funciona como un neurodepresor, también uno asocia el alcohol quizás más a las fiestas, a las situaciones sociales, pero en realidad lo que hace al organismo es deprimirlo, es bajarlo, Claro. Entonces es un poco, también van de la mano con otras patologías quizás, que no es solo, bueno, soy alcohólico y presento estas características, que creo que también eso en el imaginario muchas veces está, que nosotros lo vemos mucho con la prevención del suicidio, decir, bueno, pero ¿qué lo llevó a querer matarse? Y es como, bueno, no hay una sola cosa, no hay una sola cosa que te lleva a terapia y decís, tengo este problema solo y bueno, y solucionemos esto y mi vida va a ser maravillosa. Que creo que también es un poco esa creencia de que bueno, que la terapia todo lo soluciona, o que es súper rápido, o que bueno, en esto de tengo este problema, voy a terapia, lo soluciono, me dieron el alta. Yo siempre me río con amigos cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué el psicólogo no te dio el alta? Y es como, no, yo voy a terapia hace muchísimos años y es más un acompañamiento que yo te llevo este problema para solucionarlo y el solucionarlo y listo. Creo que también es como otra mirada de entender la salud mental como algo que atraviesa la vida y no simplemente es un problema puntual en un momento particular. Sí, claro. ¿No? Pero también, o sea, bueno, porque hablamos como de adicciones, de alcohol y todo, pero también en esta tendencia de que la salud mental está, por un lado, como más de moda, pero que se habla más y es menos tabú cada vez decir que uno va a terapia y todo esto, me imagino que también aparecerán casos que no tienen que ver con patologías tan graves o consumos o cosas así. Claro. Que también hay gente que se está animando a comenzar un proceso para conocerse más, para resolver tal vez por algún tema vincular o para lidiar con una pérdida o alguna cosa así. Quiero decir, también deben haber como más casos cada vez de personas que vienen también no por un motivo tan fuerte, ¿no? Claro, obvio. Hay gente que viene a buscar una orientación. Claro. Hay gente que viene a buscar la ayuda para poder mostrar, por ejemplo, un cambio en su género, como que a mí me ha pasado de trabajar con adolescentes que venían a la policlínica hablar de que ellos no se sentían varones, ellos desde los 5 años se sentían niñas y que nunca se habían animado a decírselo a sus padres ni a nadie, y bueno, y realmente hay situaciones para las cuales ni siquiera nosotros tenemos una preparación específica psicológica. En las policlínicas vos ves de todo. Entonces, si bien está a veces muy atravesado por otras situaciones, pero sí, claro, las situaciones escolares, liceales, de desadaptación, de agresión, de la dificultad de relacionamiento, y además algo que me parece importante decir entre las diferencias de las épocas es que hoy por hoy en esta época del yaísmo, donde todo tiene que ser que no hay ninguna posibilidad de tolerar la frustración, las reacciones se vuelven diferentes, las relaciones familiares caen en crisis. O sea, hay una forma de funcionar que genera un montón de otras situaciones que bueno, creo que también tienen que tener el lugar para ser pensadas, ¿no? No solo en un consultorio, sino en ámbitos más amplios. Sí. ¿Y cómo trabajás o cómo ves vos el trabajo de los vínculos? Porque mencionabas, ¿no? Sí. La afectación a los vínculos por un montón de motivos.
¿Cómo se trabaja desde el consultorio con los vínculos del paciente, de la persona? Y porque el paciente de alguna manera te va trayendo situaciones cotidianas en las cuales puede saltar un muy mal vínculo con su madre, o con su padre, o con sus hermanos, o con quien sea. Lo que siempre se trata de lo que nos traen, nos comparten, y a partir de eso se empieza a ver por qué. O sea, qué cosas están sucediendo y cómo les afecta y cómo pueden hacer para como encontrar herramientas para poder manejarse. Es como, se me acaba de venir como un paralelismo deportivo, ¿no? Como todo en este país, pero en el deporte uno entrena para aplicar lo que entrena jugando en los partidos, ¿no? Y es como que la terapia también ayuda es como ese entrenamiento que ayuda a ver cómo puedo resolver situaciones que después se me presentan en la vida y en la vida las aplico y ahí vas como mejorando y aprendiendo y después volvés a la terapia, o sea, volvés al entrenamiento y decís, bueno, hice esto, no me salió muy bien, no comuniqué como quería comunicar, pero el resultado fue entonces a la próxima tenés otra nueva oportunidad, el partido a partido, ¿no? La vida te da siempre oportunidades. Está en uno poder tomarlas y encararlas o no. Porque eso vos ves la repetición, o sea que la vida le está mostrando al sujeto permanentemente situaciones como justamente para poder poner esas herramientas que uno aprende trabajando en terapia para mejorar también la calidad. Qué difícil igual cuando, porque vos decías esto de las oportunidades, a mí me pasaba mucho el de ver en situaciones que en el idílico, bueno, el paciente viene, trae un problema, se trata de solucionar, se trata de buscar una forma en la cual puede resolver a futuro ese problema o que le está pasando, pero ¿qué pasa cuando vuelve a presentar el problema y vuelve o encuentra una forma, pero al tiempo vuelve a tener el mismo problema? Y a mí algo que me pasaba mucho era el hecho de, bueno, no solo tolerar como la frustración de uno como terapeuta, que a mí me pasa incluso como persona, decir, date cuenta, o sea, mirá esto. Ya me lo dijiste. Claro, y es como, bueno, pero esto ya te pasó. Y bueno, yo creo que hay que trabajarlo desde ahí. Desde ¿qué está pasando que repetidamente traes una situación similar, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, tendrá que hurgar y ver por qué no puede, qué otra cosa debe haber por ahí que no le permite, ¿no? Claro. Puede ser el miedo al cambio, pueden haber tantas razones para que una persona quede como trancada en una situación, pero siempre que nosotros vemos que se repite, nuestra obligación como terapeutas es mostrarlo. Sí, que muchas veces no es como al menos desde mi formación, no era como lo que te traía el docente de, bueno, no, es un acompañamiento. Esto de la formación del diván es, bueno, vos tratá de que la persona se sane a sí misma o que estemos en este vínculo de acompañar y hasta dónde, en qué momento intervenimos. Y creo que los primeros años, sobre todo de la formación, de la experiencia, es bueno, como mucho cuidado en esas intervenciones de decir, y esto que yo le estoy diciendo, que estoy viendo, le hará bien, le hará mal, decirle esto, bueno, pero fulanito, ya varias veces me trajiste este problema de nuevo una y otra vez. También creo que ahí desde la experiencia hay muchas cosas que uno va agarrando con el tiempo que me parecen que son importantes y el miedo creo que también es una de las cosas que se va o se diluye, digamos. Yo creo que además pensando desde los tratamientos, siempre es como que lo bueno en las terapias es el tiempo. Uh-huh. Que de repente te diste cuenta después, capaz tendrías que haber señalado esto, lo otro, pero eso va a volver, siempre vuelve, esa es una regla. Y vas a poder, poder trabajarlo. Les quiero contar mi primera paciente. Ajá. Yo tenía 24 años en la Policlínica La Valleja y en Propias Instrucciones, con esto de las herramientas uh-huh. y en el arranque, y viene una señora que pidió hora con el psicólogo. Y entonces está bueno, se sentó, me acuerdo se llamaba Perla Ramos, ya de estar muerta, por eso digo el nombre, y me dice, yo me siento muy angustiada, bueno, y llora, yo qué sé qué,
y el motivo de consulta era que ella tenía un hijo de 15 años, 2 varones más chicos, que ese hijo era como, porque ella estaba sola con los 3, era como un poco, hacía un poco de padre, trabajaba, le ayudaba en todo, era como una referencia, y un amigo jugando con la pistola, pensando que no estaba cargada, la tiró y lo mató. Uh-huh. Entonces, por decirles un ejemplo así, ¿quién está preparado? No importa, igual después de 30 años, para saber qué hay que hacer. Sí, ¿qué decirle? ¿Qué decirle? ¿Entendés? Y yo, se imaginan, era re chica también en edad, en experiencia de vida, en todo eso. Y bueno, sin embargo, también se construyó un vínculo en el cual ella siguió viniendo a charlar, a ver, ¿no? Porque nosotros a veces, y ahí yo aclaro que en mi trabajo en policlínica me abría a hacer muchas cosas que pudieran ser ya del área social, donde uno lo pondría como en otro lugar, pero donde ahí a veces las necesidades, las urgencias estaban marcadas por otra situación. Sí. Claro, es bien distinto trabajar con pacientes en policlínica que particulares, ¿no? Sí. Sí, y esto del tiempo, porque mientras vos decías, bueno, que también el tiempo es importante, en esto que yo decía antes de mis amigos diciendo en qué momento te van a dar el alta, hay una percepción de que, bueno, en algún momento se tiene que terminar. Pero a mí lo que me pasa también es que en el contexto en el que vivimos, en el cual hay costos de la terapia y es costoso, digamos, ponerle un tiempo es bastante difícil en decir, bueno, esta paciente o un paciente que tiene otras necesidades o que su economía no le da para un proceso terapéutico largo, es difícil también plantearlo desde ese lugar y este tiempo, porque lo que va a ayudar a desenmarañar todo el problema también es un poco el tiempo, de buscar una solución es el tiempo, pero el tiempo a veces también se traduce en plata, dinero, recursos. Bueno, yo ahí te voy a decir que a mí también la vida me ha sorprendido descubriéndome que soy una terapeuta que no adhiero mucho a los tratamientos largos. Para mí, voy a usar unas palabras de Winnicott, que era un psicoanalista inglés y pediatra, fue toda la vida las dos cosas, que él decía que había que destrabar lo trabado, ¿no? Uh-huh. Entonces, después que la persona se destrababa de alguna manera en su funcionamiento y las cosas empezaban a andar, como había que soltarlo, sobre todo con los niños también, como apostando a su propio desarrollo y crecimiento. No eternizar los tratamientos, no, yo creo que no es bueno. Y por otro lado, en cuanto al dinero, las terapias tienen que ser pagables. Me parece súper importante que las personas sepan esto. Que uno tiene que saber lo que puede pagar, no importa si son 3 meses, 1 año o lo que sea, que tienen que ser, que tú le tenés que plantear al terapeuta lo que tú podés pagar sin que eso te signifique una alteración realmente de vida. Te va a significar un ahorro, un cambiar capaz una cosa por otra, pero nunca podés, ¿no? Y ahí está los terapeutas que podemos, algunos y otros no, como tener distintos honorarios. Uh-huh. ¿No? Sí, y adaptarlos también a la realidad del paciente. Me por parece. eso, hay un margen donde vos claro que lo tenés que adaptar. Para mi manera de ver, es horrible a una persona que realmente vos sentís que viene a consultar, yo nunca, siempre te dicen, ay, ¿cuánto cobra? Porque así, no, el tema del dinero se habla en la primera entrevista y a veces en la segunda entrevista, porque hay que ver si realmente lo que la persona quiere es hacer un proceso terapéutico, a ver si hay o no, si las personas se sienten cómodas trabajando, y también el otro pilar es lo económico, porque es un compromiso, pero tiene que ser un compromiso posible. Uh-huh. ¿Qué recomendarías para alguien que quiere arrancar terapia, digamos, en esas primeras consultas? ¿Qué preguntas se le puede hacer a un terapeuta? ¿Qué cosas hay que saber? ¿Probar con varios? Yo les diría que pregunten lo que quieran, lo primero que se les venga a la cabeza.
yo creo que ningún terapeuta puede tomar a mal ninguna pregunta. Por lo menos es mi forma de ver y de trabajar. Trato que tengan toda la libertad y que me digan lo que quieran si me quieren criticar, cuestionar, porque todo se puede trabajar, ¿no? Claro. Y muchas veces, a veces los pacientes me han dicho algo y le digo, sí, tenés toda la razón, discúlpame. O sea, todos nos podemos equivocar, o para el paciente un señalamiento le puede resultar, yo qué sé, ¿viste? Caerle mal. Y bueno, en ese momento hay que retractarse y saber, ¿no? Respetarlo. Pero tú me preguntaste... sí, más como a la hora de comenzar, digamos. Sí, yo tengo una primera consulta, valga la redundancia. Bien. A mí me parece que lo que uno tiene que medir es la empatía. Si se sintió cómodo con la persona, si siente que le podría hablar de cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo vivió ese primer o segundo acercamiento? Por eso, y mismo en el psicoanálisis, pero en cualquier situación terapéutica, para mí es súper importante como dar ese espacio de libertad donde el paciente sienta que de repente va una o dos veces y dice, no, mira, la verdad no me siento cómodo, no, la verdad tal cosa. ¿Entendés? Y ya está encuadrado como lo que, ¿no? Lo que puede ser y que... Porque yo conozco muchas situaciones donde los pacientes no pudieron decirle eso. Uh-huh. Y se quedaron en un tratamiento que sí, que no les sirvió, que no les resultaba cómodo. No les resultaba cómodo, o sea... Y no pudieron... Que obviamente eso tiene otras explicaciones. Todo tendría una explicación. ¿Por qué no pudo cuidarse, zafarse? Nadie le va a decir nada, pero puede no ser sencillo. Por eso la honestidad en un tratamiento es lo principal. De ambas partes, no solo del por paciente supuesto, hay terapeutas que de repente no tolerarían, ¿me entendés?, trabajar con determinadas situaciones. Sí. A mí, por ejemplo, si me viniera un violador, yo creo que no podría trabajar. Claro. Y también hacia las herramientas o a los focos de cada terapeuta, y capaz que hay algunos que son más enfocados en vínculos, capaz que hay algunos más enfocados en pareja, vínculos claro, de parejas. Hay temáticas y temáticas. Ahí va. Y además, bueno, uno a veces puede ver si realmente hay la necesidad, es una terapia de pareja o una terapia individual por separado. O sea, uno no puede hacer todo, eso es otra cosa. Uno tiene que tener claro con quién puede trabajar, con qué edad, claro, con qué edades puede uno trabajar y bueno. Sí, ser honesto, esto que planteabas de capaz que yo no soy la mejor persona para ayudarte a transitar o proceso de conocimiento o este tratamiento o este espacio terapéutico, no es el mejor para vos, y poder decir eso también desde el lado del terapeuta y que no sea algo tampoco mal visto, o desde el paciente decir, mirá, no me siento tan cómodo, y el terapeuta tampoco se va a sentir... Nosotros no nos vamos a sentir ofendidos con nadie, porque si te ofendes sos un tarado. Pero lo que yo creo que tampoco hay que darle mucha información en eso porque entonces la persona puede empezar, para mi manera, a tener como demasiadas dudas. Bueno, ¿y ahora quién voy? Entonces, puedo decir, mira, yo en este tipo de temáticas no estoy especializada, me gustaría recomendarte a alguien que sea dedicado a tal cosa, ¿no? Sí, como una cosa más sencilla. Sí. Bueno, tenemos que cerrar. Por cuestiones técnicas, hoy nos va a quedar un episodio más corto de lo que nos hubiera gustado, porque en realidad anotadas tenemos un montón de cosas, así que me parece que ameritará una segunda instancia en algún momento. Pero órdenes. Laura, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que lo hayas disfrutado. Y te llamaremos en algún momento para hacer la continuación. Cuando quieran, las órdenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.